Hola, muy buenas amigos y YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile. Vamos a cerrar Warzone Mobile, ¿qué está pasando actualmente? Vamos a darle, que es lo más importante. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante para que no te pierdas actualmente todo el contenido que traeremos posiblemente esta semana. Y porque se viene Delta Force Mobile y te voy a enseñar que lo vas a instalar completamente en tu dispositivo móvil Android. Para la gente de Apple no van a poder jugar completamente esta versión, solo la gente de Android, para que ya lo sepan, pequeño anuncio rapidito de que sí, para que estén al pendiente, activen las notificaciones, se suscriban y para que en cuanto yo suba completamente la APK para que puedan instalarlo y jugar completamente el Delta Force Mobile en su dispositivo móvil, la versión global, la que está en español, en nuestro idioma, o bueno, en realidad tiene tres idiomas, inglés, español y portugués, en fin, cositas de la vida. Bueno, eso quería dejarlo muy en claro. Ahora vamos a darle con lo que es actualmente el Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, hablando en detalle de Warzone Mobile, todos los problemas que han radicado dentro de este juego, mucha gente se ha preguntado, o bueno, incluso porque le tienen mucho odio, porque su dispositivo móvil lamentablemente ya no es compatible, o porque su dispositivo móvil era compatible antes y ya no lo es por muchos problemas que ha actualmente dado Activision, porque aquí la culpa la tienen pues Activision, que ha sido un poco pues malas personas, muy malas personas al querer hacer todo solamente ellos. Seamos sinceros. Activision ha tomado muy malas decisiones. No por nada, uno de los personajes que salió actualmente ayer por la red social oficialmente diciendo de que sí, Microsoft hará un comité sobre Call of Duty. Me decir, Destro, pero esto solo va a afectar a PC y consolas. No, va a afectar completamente a toda la saga en general, incluyendo el de dispositivos móviles. Más que todo Warzone Mobile, porque Warzone Mobile lo llevan estudios desarrolladores de Activision. Sí, que no lo crean. ¿Por qué creen que todas las mecánicas y todo lo que se añade actualmente a Warzone Mobile pues está en PC y consolas? Porque básicamente tienen que exigidamente trabajar con los estudios desarrolladores. En dado caso, ahorita trabajar con Treyarch, Raven Software, incluso Infinity Ward y Sledgehammer Games, entre otros desarrolladores que hemos estado visualizando al día de hoy. Si bien algunos dispositivos y mucha gente trata de jugar completamente el juego y le va muy bien, que me alegro mucho de que así sea, ya les dije, solo es el 5%, hay muchos problemas. De momento, leo muchos comentarios de que ojalá lo cierren, ojalá que tiren el juego, ojalá que al menos lo cierren por un tiempo y lo arreglen. Al menos los mejores comentarios que he leído son estos, de que dicen, ok, ojalá cierren el juego, pero por favor, que lo cierren para un bien, o sea, que lo cierren por no sé, un par de meses y luego regrese y arreglado y con una nueva actualización del motor gráfico, etcétera. Son cositas que hay que comentar. Ok. Bueno, como ustedes lo saben, Warzone Mobile es un Call of Duty de dispositivos móviles que va a ir ciclando anualmente con Call of Duty que vayan saliendo dentro del medio. Te explico. Salió Modern Warfare 2, Warzone Mobile estaba en desarrollo de pre-alpha, beta o alpha beta. Estaba Modern Warfare 2 dentro de Warzone Mobile, salió Modern Warfare 3, se añadió completamente todo lo de Modern Warfare 3 a Warzone Mobile y ahora estamos en Black Ops 6, otro ciclo, otro Call of Duty, otro juego, que este es el cambio más radical que hemos tenido dentro de Warzone Mobile, porque no solo movimiento, armas, prestigios, etcétera. Bueno, ya sabemos que dentro de la temporada recargada va a haber otra actualización pesada que debería estar llegando en diciembre, básicamente no falta más de 2-3 semanas si no estoy mal, pero vamos a ver qué trae actualmente. Han pausado los eventos, han pausado las rankeds por todos los problemas que ha dado el juego. El juego era para que tuviera eventos y rankeds ya. Hay muchos problemas, lamentablemente los tuvieron que pausar porque están tratando de desarrollar todos estos problemas escépticos. Si en dado caso logran que el Unreal Engine, pues de alguna manera lo logren trabajar, no sé, pero yo siento que algo está pasando con los desarrolladores y no es que los desarrolladores sean incompetentes, sino la incompetencia aquí es de Activision. No le echen la culpa a los desarrolladores. Es más, los desarrolladores han hecho milagros para que este juego se pueda correr en dispositivos móviles. Peor con lo que es actualmente Black Ops 6. Estamos hablando de cosas que para mí, honestamente, son muy milagrosas en muchos aspectos de los que hemos visto actualmente al día de hoy con el Black Ops 6 dentro de Warzone Mobile, porque sí, es un juego diferente. Lo único que pues podríamos decir es que no es igual a las versiones anteriores porque se nota muchísimo de que hay muchos cambios, de que es diferencial, entre otras cositas que hemos visto actualmente del propio pues Warzone Mobile. En fin, ¿qué es lo que podemos esperar? Ver qué pasa actualmente. Yo lo he dicho, o sea, y yo lo comento, si es posible que Microsoft, que aún no ha tocado lo que está haciendo Activision, hasta ahora va a empezar a tocar completamente Activision, porque ellos mismos habían dicho, ok, nosotros compramos Activision, pero nosotros vamos a hacernos cargo y de alguna manera vamos a ver qué pasa. Como han visto que la han regado completamente con Warzone, tanto en PC, consola, incluso móviles. En móviles se ha notado más todavía, tanto en ganancias como con mobile se los está partiendo en la vida y es normal. ¿Por qué? Con mobile utiliza un motor gráfico Unity. Warzone Mobile sencillamente podría utilizar un Unreal Engine. No te digo que pongan Unity porque no es necesario el día de hoy. El Unreal Engine va súper bien. Ahí tenés el ejemplo de Delta Force. Delta Force juegazo, 100%, un Battlefield hecho y derecho con un Unreal Engine bien hecho. Lo que no pudo hacer Electronic Arts, viene Tencent Games
con Team Studios y Team Jade a hacerte un juegazo estilo Battlefield 10 de 10 con el motor gráfico Unreal Engine. De que se puede, se puede. Estamos de acuerdo todo en eso. Ahora, si en dado caso se puede o al menos trabajar o cambiar o incluso optimizar y buscar desarrolladores o buscar gente para trabajar el Warzone Mobile, perfecto. Si es el caso, pues que lo cierren y vean cómo hacen completamente para trabajarlo. Eso sí, hay mucha gente que no quiere que lo cierren el juego. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. No quisiera que cerraran el juego, sino que lo arreglaran, como lo he comentado en muchas ocasiones. De momento, los problemas más graves del juego, además de optimización, rendimiento y sobrecalentamiento, se han solucionado un poco comparado con otras veces. Es mediáticamente jugable. He visto mucha gente que lo está disfrutando. Me alegro mucho por ustedes de que puedan disfrutar el juego. El multijugador, pues, es lo que más se disfruta, honestamente. Porque sí, hay gente real jugando, hay gente que sí sube sus armas, hay gente que lo está disfrutando. Me parece perfecto. Eso es un punto a favor. Por ejemplo, encontrarte gente en partidas de que sabes de que te van a dar dolor de cabeza porque siempre te van a buscar a matar o te van a buscar a destrozar la vida. Perfecto, o sea, está bien. Eso me parece muy, muy, muy bueno porque honestamente se sienten las partidas de que son divertidas, de que te encontrás con gente real, pero como siempre lo digo, no todos podemos tener esta experiencia en nuestros dispositivos móviles por el problema que hay dentro del propio Warzone Mobile. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer Activision? Sencillamente pues vienen y te hacen una solución de alguna manera o haciendo énfasis en todo lo bueno o todo lo malo que pueda ocurrir. O sea, estamos de acuerdo en ello. Ya veremos qué pueda suceder o qué pueda pasar actualmente. De momento, Warzone Mobile no va a ser cerrado, no han dado comunicado. Activision sigue trabajando, pero saben que tienen detrás a Microsoft muy molesto. Microsoft está demasiado molesto y no es para menos. O sea, adquirieron Activision, ellos dijeron de que no iban a incidir en pues todas las cosas que quieren hacer Activision, de que cualquier cosa pues estarían a cargo, pero ya Microsoft dijo no. Nos vamos a hacer cargo, tenemos que ver qué hacemos actualmente con Call of Duty. Estamos teniendo muchos problemas, más que todo con el tema anti-cheat, tanto en PC, en consola, en móviles. En móviles donde más se nota es en móviles, porque las ganancias al menos en PC, en consolas han estado bien. Pero en móviles, lo que es Warzone Mobile, que es su juego insignia, o sea, el juego insignia al día de hoy, Warzone Mobile, ellos mismos lo dijeron, que está hecho para dispositivos gama alta y que está hecho para la comunidad que quiera juego de calidad, como premium, por así decirlo. Ajá, es premium, supuestamente, es un juego premium, pero, y siempre vamos a decir pero, no se está notando. O sea, ¿qué está pasando? Sencillo, hay muchos problemas. Y por eso supuestamente está mandando a la gente a con Mobile. Hay que arreglar estos problemas, hay que arreglar estos crasheos, hay que arreglar muchas cositas. Ya te digo yo de que aquí pues va a estar dura la cosa en muchos aspectos. Y de buena manera hay que esperar a ver qué pasa actualmente con Warzone Mobile. Nosotros, bueno, honestamente, la mayoría de la comunidad o alguna parte de la comunidad, la que dicen que quieren que cierren el juego o que lo eliminen, pues lo entiendo perfectamente. Pero pónganse a pensar una cosita. Hay gente que disfruta el Warzone Mobile, les va bien y lo juegan. Y lo único que quieren es que el juego sí lo arreglen para que ustedes puedan jugar. Porque lo importante es que nos divertamos todos si en dado caso querés jugar un juego. Y otra cosa muy importante, no comparen Delta Force con Warzone Mobile. Warzone Mobile es un multijugador y Battle Royale y resurgimiento de Call of Duty que va énfasis en ese estilo de juego arcade que tenemos en PC y en consolas. Y Delta Force es un Battlefield, no es un Call of Duty. No tiene ninguna similitud el Delta Force con el Call of Duty. Lo más similar o lo más igual que tenemos al día de hoy de Delta Force es un Battlefield. Estilo 2042, Battlefield 4 o Battlefield 3. Es lo más similar. Así que no son juegos iguales. Lo único que sí nos ha demostrado Tencent Games es que el juego sí se puede optimizar, un juego pesado a gran escala en dispositivos móviles con un Real Engine. Sí se puede optimizar. Al día de hoy sí se puede. Yo no sé qué tienen los chinos, pero los chinos saben optimizar juegos 100%. Habiendo dicho eso, espero que te haya gustado este video. Como siempre, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en este video del canal. Claro que sí.